muy difícil realizar un diagnóstico del mismo. ¿Qué quiere decir? Si ustedes buscan síndrome de burnout, van a encontrar fácil 35 definiciones, ¿sí? De qué es el síndrome de burnout, cómo se hace un diagnóstico y demás. Lo que ustedes van a buscar, como que en todas las definiciones coinciden, es el agotamiento emocional, que las tareas que las podía realizar con facilidad le cuestan el doble, ¿sí? La situación de apatía frente a la tarea, y sobre todo, el que la persona se encuentra como desconectada del trabajo, despersonalizada. Ese compañero que viene a trabajar o ese empleado que viene a trabajar no es el mismo que fue al principio, ¿sí? Dentro de nuestro ámbito laboral podemos ver, por ejemplo, en cambios de actitud de los empleados frente a las tareas que las realizaban re bien, de repente no les salen, no las quiere hacer, en vez de hacer 5 actividades de las que hacía cotidianamente, hace una, ¿sí? En ese sentido las actitudes. Puede producirse un exceso de trabajo, o bien un decaimiento del rendimiento de manera llamativa. O puede pasar que la persona empiece a rendir, ¿sí? Pasó de sacar 5 expedientes a 20 por día, eso es para prestar atención, que ahí es mucho más difícil de darse cuenta porque, claro, si mi compañero está haciendo 20 expedientes y me está ayudando y adelantar trabajo y todo, como que uno no mira como que está mal o como que le está pasando algo, uno le deja, ¿sí? Entonces ahí es como más difícil que cuando cae de manera llamativa el trabajo, el número de trabajo. Así que presten atención a estos compañeros que por ahí pasan de hacer una actividad a muchas actividades más. Después los demás factores se van a ver muy similares al estrés laboral, y ahí es esto que decíamos hoy, de que es muy difícil, muy fácil confundirlo, ¿sí? Es muy difícil poder diferenciar el estrés laboral del síndrome de burnout en los síntomas en su inicio. Después lo que va a marcar la diferencia tajante va a ser que la persona empiece a hacer mal su trabajo entre el síndrome de burnout y el estrés. Porque en el estrés afecta psíquicamente, afecta físicamente y demás cuestiones, pero la persona sigue haciendo mal que mal el trabajo. Y en el síndrome de burnout, cosas que sabía hacer no la va a hacer más, ¿sí? O sea, no las va a hacer de la misma manera. Que es todo lo que venían planteando, por ejemplo, la doctora, las dos doctoras, porque me imagino que son ambas doctoras, por eso están como jefas de dependencia, ¿sí? Así que en ese caso, por ejemplo, tiene que ver con que están muy agotadas, muy cansadas, y hay que hacer un corte en algún momento, porque es más sano cortarse y desconectarse un rato que no poder desconectarse más y después tener que desconectarse por mucho tiempo prolongado por alguna licencia, por estrés laboral o el síndrome de burnout con alguna depresión y demás. O sea, hay que prestar atención a la salud mental. A veces un ratito yo me desconecto, parece que pierdo muchísimo tiempo de trabajo, pero estoy ganando un montón a posteriori, ¿sí? Eso siempre piensen. Porque uno dice, no voy a descansar hoy, ya no importa, duermo 4 horas toda esta semana, total ya hago esto. Mentira, no lo voy a terminar, ¿sí? Voy a seguir acumulando tareas, voy a seguir acumulando tareas, acumulando, y después van a ser muchas más horas en las que no voy a dormir, y después me va a terminar afectando a mi salud mental y voy a terminar no trabajando nada, no haciendo nada, ¿sí? Bueno, continuemos. Posibles estrategias para la prevención del mismo, ¿sí? Esto es algo que yo fui recolectando de varios autores, que fui encontrando en estrategias, dividí en estrategias individuales que puedo hacer yo por mi parte y grupales que puedo hacer yo con mis compañeros también, ¿sí? Las individuales va a ser controlar la carga horaria y el número de tareas llevadas a cabo, ¿sí? O sea, voy a ver, en caso de teletrabajo, yo trabajaría trabajo 5 horas hoy. Son 5 horas, me pongo una alarma, un temporizador y paro, corto a las 5 horas, ¿sí? No importa que me quedo para escribir 2 renglones, vienen a veces, ay, son 2 renglones más, me quedo un ratito más. No, corto. Cuando llegó el tiempo establecido, corto, en ese momento ya está, ¿sí? El número de tareas llevadas a cabo, no puedo hacer 45 tareas, ¿sí? Voy a ver, por ejemplo, si cada tarea que tengo asignada me lleva 20 minutos, voy a tratar de hacer un cálculo en el que vea cuáles son las tareas que yo realmente voy a poder cumplir en 5 horas, ¿sí? No si me lleva a hacer, vamos a poner un ejemplo brusco, porque con matemáticas soy media mala, pero si cada tarea me lleva 1 hora y yo tengo 5 horas de trabajo, no voy a poner 12 tareas, ¿sí? Porque es ilógico, me voy a quemar nada más. Entonces, ¿cómo establecer límites y parámetros reales, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer? También acá, establecer horas de descanso, ver cuántas horas voy a dormir, ¿sí? O sea, cumplirlas de manera efectiva. Si digo voy a dormir 5 horas, son 5 horas, son 6 horas, son 6 horas. No voy a tratar de que eso no cambie y no varíe diariamente, ¿sí?
A veces pasa que decís, bueno, esta semana voy a dormir 6 horas todos los días. Mentira, porque llega el lunes y te acostás 1 hora más tarde porque estuviste con TikTok, estuviste con Instagram, chusmeando el Facebook, mirando las redes sociales, pusiste una serie en Netflix, que no está mal, pero si te quita el descanso sí está mal. ¿Se entiende? Sí, que sean horas de sueño, porque el cerebro humano, digamos, sí, nuestra cabecita, se restaura cada vez que dormimos. ¿Sí? Cada vez que nos acostamos a dormir, como que puede relajar y ahí es como que vuelve a restaurarse, vuelve a hacer a reiniciarse, ¿sí? Como cuando reinicio el modem, reinicia todo. Esas son las horas de sueño para nosotros, ¿sí? Por eso, si yo no duermo 6 horas diariamente, llega un momento que mi cabeza se quema, como dice bien el síndrome de burnout, y me cuesta mucho volver, porque son horas de sueño en las que yo tendría que reiniciar y bajar todo que mi cuerpo no está haciendo, ¿sí? Y como sabemos, lo que comanda el cuerpo es las conexiones neuronales, por lo tanto tenemos que tener la cabeza descansada, porque si no, no es solo a nivel de salud mental, me va a afectar el cuerpo, ¿sí? No voy a hacer la digestión como debo, mi cuerpo no se va a acomodar como tiene que acomodarse, me va a doler siempre la cabeza, voy a vivir con gastritis porque mi cuerpo no descansa, ¿sí? En ningún momento se desconecta. Por eso, cuando establezco horas de descanso, las cumplo. Porque es muy fácil mentirse a uno. Bueno, voy a dormir 6 horas todos los días. No, terminás durmiendo 2, 3 horas. Miro un ratito más esto, me quedo, no me quedo, ¿sí? En caso de estar en modalidad de teletrabajo, intentar cumplimentar las tareas en los horarios en los cuales los haría si fuera presencial. ¿Qué quiere decir? Si ustedes trabajaban de 7 de la mañana a 12 de la mañana en horario presencial, trabajen en esas horas, ¿sí? Ese es su horario de trabajo. No van a trabajar hasta las 4 o 5 de la tarde. Si les toca el teletrabajo turno tarde, también cuenten cuál es el horario del turno tarde y establezcan esas horas, ¿sí? Porque cuesta mucho, uno se engancha con hacer un informe, con hacer esto, con elevar tal cosa, con el CIGET, que estoy cargando un dato acá, otro dato acá, y termino trabajando, en vez de terminar a las 12, como terminaría si estuviese presencial, termino a las 1, a las 2, a las 4, a las 5 de la tarde, ¿sí? Entonces trato de establecer, si tengo teletrabajo, establecer mi horario de trabajo hasta esta hora, ¿sí? Iniciar y concluir tareas en horarios laborales, que es más de lo mismo, intentando mantener momentos de descanso para distenderse, ¿sí? Claro, Rómulo dice, no sé si es, sí, Rómulo es el nombre, ¿no? Sí. Esos síntomas físicos muchas veces se confunden con alguna enfermedad física o mental diferente y no con este síndrome, ¿sí? El criterio médico que diagnostica quizá debería perfeccionar el análisis del caso en las personas que afectan este síndrome, ¿sí? Es que ese es el tema. Empieza como un estrés laboral y después se va agravando con el tiempo y termina afectando a las tareas cotidianas de la persona, hacen mala praxis y demás, ¿sí? Y se le llama síndrome de la cabeza quemada y no solo estrés laboral, porque el estrés laboral no viene solo del cúmulo de tareas y el no descansar. El estrés laboral también tiene que ver con el clima laboral de lleno, digamos, ¿sí? Y el burnout está íntimamente ligado con cómo yo realizo mi tarea en el trabajo, ¿sí? Si tengo horas de descanso o no frente a la tarea. ¿Después me afecta en mi casa? Sí. Pero cuando inicia todo, inicia con un trabajo exagerado, ¿sí? Con una carga laboral extrema, con que yo no me pongo límites tampoco, no es solo mi jefe a veces yo por querer llegar más, hacer más, me sumo hora, me sumo hora, me sumo hora, me sumo hora, y tiene que ver con el ejercicio. Esa es como la gran diferencia entre el estrés y el síndrome de burnout. Los síntomas son parecidos, pero los causales son diferentes. No sé si se entiende ahí o si queda un poco más claro o demás. Que lo ¿Puedo que tú hacer decías. una pregunta? Sí, 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 perdón. Yo quería saber, me quedé pensando en esto que comentaban, que por ahí se le olvidan las palabras, y quería preguntarle si esto es similar a un sumenar, y si puede ser algo definitivo, ¿no? Porque conozco casos de los que hay personas que ya no hacen ese corte que usted nos está recomendando, no aplican estas estrategias, y después Ujú. estos problemas se vuelven definitivos, digamos, ya es un problema de salud que no lo pueden revertir. ¿Eso es así? En la mayoría de los casos, el síndrome de burnout desemboca en una depresión. Sí, es como el síndrome de Sumenage, pero el corte que hace no es como en el caso del síndrome de Sumenage, que la persona se ve afectada física, con, por ejemplo, estas cosas que en definitiva, sino que esto desemboca todo en un estado depresivo, ¿sí? Que ahí depende la medicación, depende cómo la persona es tratada, puede no ser definitivo,
pero esta cuestión de olvidarse las palabras y demás vuelve, se recupera después del tratamiento, digamos, ¿sí? No es definitivo, pero lo que sí puede ser definitivo es la depresión. No sé si se entiende ahí es como más claro o no. ¿Sí? Está Sí, perfecto. muchas gracias. Así que hay que cuidarse porque la depresión es heavy, muy heavy, ¿sí? Y cuesta mucho salir de ahí. A ver qué más. Y de manera grupal, ¿qué podemos hacer todos como compañeritos unidos y queridos en el trabajo? Que ahí es donde más tenemos que llevarnos bien. Creo que a muchos nos puso en jaque el tema de cómo me llevo con mis compañeros esta cuestión de la pandemia, porque por ejemplo en mi caso había que coordinar con mi compañera cuándo iba cada una a trabajar. Sí, nosotros hacíamos rotativo, iba una semana ella y otra yo. Y si no te hablaba con tu compañero, estabas jodido, ¿sí? Así que bueno, de manera grupal puedo detectar, yo para poder diagnosticar cambios actitudinales en compañeros, ¿sí? Ver si cambió la actitud de un compañero, puedo ver, tratar de ver por qué cambió. Tampoco, si alguien cambia la actitud, lo voy a ligar íntimamente o rápido con el síndrome de burnout. Si, por ejemplo, se peleó con alguien y yo digo, ay, este tiene burnout porque cambió la actitud, no, puede estar relacionado con la pelea reciente. Pero si veo que era una persona que no era conflictiva, que no era mucho de levantar la voz, que iba siempre con ganas, siempre preguntaba qué puedo hacer más, hacía lo que se le pedía y de repente cambia mucho, ahí sí es algo que me tiene que llamar la atención. También voy a identificar cambios bruscos o repentinos en el desempeño de un compañero, ¿sí? Identificar esto para qué? Para poder ayudarle a acompañarle, preguntarle, por ejemplo, preguntarle bien, digamos, ¿no? Vos, ¿por qué no hiciste los 15 informes que hacías siempre? No. Me voy a sentar y decir, pasó algo que al final vos siempre hacías un montón, remarcar lo bien que él hacía y preguntarle si le está pasando algo, si le está sucediendo algo respecto a por qué bajó su rendimiento, o si está muy cansado, si está durmiendo bien, si lo veo muy cansado, ¿sí? Cuando vienen muy, vieron que hay compañeros que lo vemos que vienen como súper cansados. Ahí puedo hacer en forma de chiste o como ustedes se comuniquen con su compañero y preguntarle si está durmiendo bien, si tiene las horas de descanso, qué hace, ¿sí? A veces preguntarle a alguien, ¿qué hiciste el domingo? ¿Sí? Y que la persona me cuente que estuvo trabajando hace que también la persona sea consciente de que no está parando. Porque a veces como nadie le marca, la persona no se da cuenta. Entonces yo como compañero le puedo marcar, pero vos no descansás nunca. ¿En qué momento haces algo para vos que no sea el trabajo y demás? ¿Sí? En los casos de que se detecte agotamiento emocional, lo más recomendable sería pactar un cronograma de tareas controlado también con el compañero, en el caso de los que son jefes, digamos, ¿sí? En el cual la persona afectada pueda gozar de ciertos cortes de descanso, ¿sí? Si yo veo que es una persona que no descansa, por ahí esto es como recomendación, digamos, para los que son jefes, que a veces cuesta mucho ver qué hago. Está bien, detecté que mi personal está de esta manera, pero yo como jefe, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Le voy a mandar al psicólogo porque no da, digamos, sí, porque aparte la persona se puede ofender y demás? Entonces puedo decirle, bueno, vos trabajás de tal a tal hora y tenés 10 minutos de descanso y tenés que descansar. Tenés que ir, salir, caminar una vuelta por el edificio y volver. ¿Sí? Y le voy haciendo esos cortes que 10, 20 minutos, 15, si yo le hago, por ejemplo, cada 2 horas, 10 minutos, en la mañana, ¿cuánto va a ser? Media hora que la persona va a poder hacer un corte. Si yo detecto que esta persona no está rindiendo bien. O si lo veo peleándose con un escrito, con un informe, le voy a preguntar también, ¿qué te pasa con este? Entonces salí a airear, salí afuera, pensé un ratito, tomé un poco de aire y ahí volví y te va a salir. Le puedo decir eso a un compañero también. Eso ayuda un montón a hacer cortes mínimos y hacen la diferencia, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, ya falta menos, así que bueno, se me re fue la hora. Buenísimo, continuemos. Y acá es algo que yo me pregunté, que esto fue lo que empecé a hablar, porque yo tengo, esto es una experiencia personal, mi familia trabaja en el... Ay, se corrió. Mi familia trabaja en el Poder Judicial hace años, tengo a mi papá que está hace 34 años en el Poder Judicial, y de repente el año pasado dejó de trabajar. ¿Qué pasó? Pasó por todos los estados, ¿sí? De armar una bici, que encontró un cuadro en la... Compró un cuadro y se armó una bici, que iba a hacer, miraba videos de YouTube, iba a ser youtuber, de todo pasó, ¿sí? ¿Por qué? Es algo que hay que pensarlo. Tenemos muchos compañeros que construyeron su identidad en base a ser trabajadores del Poder Judicial y hoy en día están viviendo un duelo, que hay que pensarlo y hay que tenerlo en cuenta, si bien no tiene que ver con el síndrome de burnout porque no están quemados la cabeza de tanto trabajo, sino que es a la inversa. Ellos estaban acostumbrados a levantarse a las 5, volver a su casa a mediodía y tener ese corte en su vida y de repente no tienen más eso, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son? Si ya no son empleados del Poder Judicial, ya no son trabajadores, ¿quiénes son ellos ahora?
Entonces tenemos que pensar en esos compañeros también, porque son nuestros compañeros, porque siguen siendo parte de la institución, y tenemos que pensarlos como que ellos están atravesando un duelo, ¿sí? La psicología laboral tiene, no sé por qué se cambia, tiene la particularidad de plantear el acompañamiento de la persona, el hombre en situación de trabajo. Eso hace el psicólogo laboral, ¿sí? Desde que ingresa, con los test y demás que todos conocemos cuando alguien ingresa, que me hacen el psicológico que dicen, ¿sí? Hasta las capacitaciones, que esto también es parte de lo que es la psicología laboral, realizar capacitaciones durante el trabajo y acompañar en el proceso de duelo. Que eso, imagínense que nuestros compañeros no tuvieron, porque salió un comunicado del presidente y de repente no fueron más y hasta hoy hay muchos que no están yendo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a destacar? Esta situación excepcional de pandemia ha confrontado a la sociedad completa, ¿sí? No es solo a ellos, sino que a todos nos confrontó con ciertas cosas. Por ende, fuimos todos afectados a cambios en nuestra cotidianidad. Ellos pasaron de ser personas trabajadoras a estar en paro. Es viable entonces pensar también en aquellos compañeros que han formado su identidad, ¿sí? A lo largo de décadas, en base a la institución que nos nuclea, y hoy en día se encuentran en su casa hace más de un año. Si ustedes piensan en compañeros viejos, van a ver que se presentan, yo soy fulanito de tal. Claro, también porque hacen de maestro a los hijos, exactamente, ¿sí? Pueden pensar, por ejemplo, las personas que tienen 20, 30, 40, hay personas de hasta 40 años que están, o sea, que son, la institución es su vida, básicamente. Entonces están en un proceso de duelo, se tuvieron que despegar de algo muy importante. Es como que uno no piensa mucho en eso, pero si lo piensa así, decís, qué bajón. Uno se queja, pero por lo menos seguimos en la vorágine, en la locura esta. Se desconectaron de sus afectos, de sus vínculos, de sus compañeros, ¿sí? De gente con la que en el día a día estaban. 27 años, dice Magdalena, entró con 18 años al Poder Judicial. Imagínense, con 18 años, ¿sí? Imagínense que esta situación está viviendo un montón de nuestros compañeros. Y yo, cuando escuché la charla anterior y empezar digo, ¿por qué no agregamos algo de eso a estas capacitaciones? Porque no pensamos en eso, en el proceso de duelo que han de estar viviendo nuestros compañeros, porque una vez como que piensan en el aquí ahora, el que trabaja, el que está, el que va, el que demás, porque piensan en su realidad. Somos un poco egoístas a veces, y me hago cargo, y pienso en lo que me está pasando a mí, y no en lo que puede pasar el otro. En ese caso, por ejemplo, me empecé a preguntar. Y acá tenemos que pensar que la pandemia atravesó cada polo de nuestra vida, ¿sí? Nos atravesó por completo, dejando a algunos en paros, como estos compañeros, y a otros tantos con la cabeza quemada, como nosotros que estamos trabajando. Tenemos que destacar que lo importante es construir nuevas identidades para nuestros compañeros, pero me imagino que alguno está escuchando, por eso quería llegar esto, que empiecen a ver qué actividades pueden realizar nuevas, en qué son buenos. Ahí está, es la sensación de una jubilación forzada no voluntaria para los compañeros que van a hacer tareas no presenciales. Exactamente, es una jubilación forzada no voluntaria, es no sentirse parte del grupo. Imagínense que ay, no sé quién era que contaba, perdón, pues yo me olvidé los nombres, que hay una diferenciación entre turno mañana y tarde, imagínense turno teletrabajo. Ni son parte de nada ellos, porque nadie le puede con un cartelito, ¿sí? No se pueden ni quejar. Entonces tenemos que pensar en construir nuevas identidades y acompañar a nuestros compañeros por ahí. Nosotros de nuestro lugar de que estamos en actividad, por ahí escribirle a nuestros compañeros, preguntarles cómo están, cómo andan, qué tal la están llevando, ¿sí? Para que se sientan que siguen siendo parte de algo y no que se sientan que ya son excluidos del grupo. No, en este caso yo no sufro este síndrome, pero eso lo puse a la inversa, ¿sí? Porque son personas que están en paro y que nadie está pensando porque están en paro, pero sí pueden sufrir depresiones porque justamente están atravesando una situación de duelo en la que no se tiene en cuenta como duelo, ¿sí? Yo creo que la gran mayoría no lo piensa como un duelo esta situación de nuestros compañeros. La pensamos como, bueno, está haciendo teletrabajo y listo. No lo pensamos como que ellos tienen que desafectivizar, sacar todos sus afectos de una oficina en la que estuvieron más de 20 años y, y no hay donde ponerla, pues están en su casa con una computadora, ¿sí? O sea, es muy fuerte. Y debido a que todo cambio implica una gran desestabilización para luego generar un avance. Eso tienen que pensar y tenemos que tener presente los que estamos trabajando en esta locura y los que no estamos trabajando, ¿sí? Tenemos que pensar que cada cambio va a generar un avance, ¿sí? Va a generar algo nuevo. Después vamos a ver si es bueno o malo, pero va a generar algo nuevo seguro. Tenemos que estar preparados para eso nuevo
tenemos que empezar a construir nuestra identidad pensando en que esto nuevo se va a adaptar a nosotros porque lo atravesamos. Vieron que en japonés la palabra conflicto y la palabra cambio se escribe con el mismo símbolo. Si ustedes lo buscan, no lo investiguen. ¿Por qué? Porque ellos creen que todo gran conflicto o gran crisis genera siempre un cambio. Y esa es la filosofía con la que se manejan los japoneses, por eso afrontan tan bien las situaciones. Un terremoto rompe la mitad de la ciudad y los levantan de lleno. Bueno, eso tenemos que copiar un poco de la cultura oriental nosotros, ¿sí? Cada situación conflictiva, algo bueno va a tener, ¿sí? Algo nuevo, perdón, no bueno. Bueno o malo después se ve, pero algo nuevo trae. Así que bueno. Y acá les voy a mostrar una frase que encontré de acá. Emmanuel es un demócrata estadounidense, ¿sí? Pero la frase a él me gustó. Su ideología y demás, pues vemos, pero lo que él plantea acá, nunca permitas que una buena crisis se desperdicie. Y esta es una muy buena crisis, ¿sí? La situación pandémica que estamos afrontando es una muy buena crisis y tenemos que pensarla como una oportunidad para hacer las cosas que alguna vez pensamos que eran imposibles. Por ejemplo, estas personas que están acá como Rosita, Magdalena, sé que mi papá está conectado también, que capaz pensaron que nunca iban a asistir a una clase virtual, por ejemplo, y hoy lo están haciendo. O sea, que no son imposibles y tienen que cambiarla, ¿sí? Y que las personas que hoy en día pueden preguntarse y plantearse si estoy bien con mi trabajo, si llegué a un punto donde tengo que parar, que también no es imposible parar, es sano parar, ¿sí? Puedo parar un rato y darme un tiempo para no enfermarme a posteriori y no rendir para nada. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo, por la escucha y espero que les haya servido de algo